Señor, te doy gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de estar aquí en clase, Señor. Te pido tu bendición sobre el profesor, sobre su familia, sobre cada uno de los que estamos en clase presencial y también te pido por los alumnos que van a ver la clase grabada más tarde, Señor. Te pido tu bendición sobre sus vidas y sobre sus familias también, Señor. Te pido que tú estés abriendo en este momento nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos estar entendiendo y absorbiendo de la mejor manera lo que el profesor tiene preparado para transmitirnos en este momento. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas y te pido que estés con nosotros en cada instante durante este día, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, muchas gracias. Vamos a iniciar la clase del día. Bienvenidos sean todos ustedes y también los que nos van a ver de manera asincrónica. Antes de iniciar la clase, quiero preguntarles, va a haber un inter de vacaciones en no sé si en este mes o en el próximo mes de julio. No sé si alguien me pudiera decir cuándo va a suceder esa parte del inter de vacaciones. Sé que es en julio, pero la fecha exacta por ahí no la tengo. Ah, ok, perfecto. Entonces va a ser en el próximo mes de julio. Sí. Bueno, pues solamente para invitarles a que puedan mirar los videos de Justo L. González y también que puedan al libro de la historia del cristianismo de Justo L. González darle una leída al primer capítulo que más o menos abarca lo que nosotros estamos leyendo y tienen por ahí un reporte de lectura de son dos artículos muy pequeños que tienen que ver con las mujeres del sábado y con los valdenses. Los valdenses, pues, son una parte interesante de la reforma que, pues, son los que rescatan o los que observan la doctrina que originalmente tenía la iglesia, y en este caso hablando de la iglesia de Dios, es a la que se refiere la Biblia, ¿no? Cuando dice a la iglesia de Dios que está en tal parte o la iglesia de Dios que está en esta otra parte, pues solamente invitarlos a que puedan eh, revisar y leer estas dos partes. No, vamos a iniciar nuestra clase. Voy a compartir pantalla. Y bien, pues esta es la cuarta clase que estamos viendo. Y pues aquí tenemos una imagen de lo que pudiera ser un concilio. Los primeros concilios que se celebraron en la iglesia eran ecuménicos, es decir, venían gente de todas las denominaciones, como les conocemos el día de hoy, de las diferentes iglesias, de las diferentes corrientes religiosas de pensamiento. Y entonces es que surge esta pregunta: ¿nuestra doctrina tiene influencia externa o su formación es de índole endógena? Es decir, todo aquello que nosotros conocemos como enseñanza, todo aquello que nosotros conocemos como doctrina, toda la práctica de la sana doctrina, toda la práctica del evangelio que tenemos nosotros es propia, o alguien influyó para que lo que hoy practicamos y pensamos sea de esta manera. Y entonces en ese sentido, el objetivo de la clase de hoy es que nosotros podamos analizar y comprender
cómo diferentes contextos históricos y movimientos teológicos han influido en la formación y desarrollo de la iglesia, originales o el resultado de influencias externas. Déjenme apagar el resto de los aparatos porque no está siendo muy buena la conexión de internet y se borra aquí lo que estamos viendo, pero ya. Entonces, hoy vamos a revisar esta parte, cómo nuestra doctrina de alguna manera tiene que ver y surge de tres diferentes lugares. El primero, pues, tiene que ver con los lugares de donde emanaba la doctrina, que tiene que ver con Antioquía, con Alejandría y con Cartago, que son los lugares principales donde había los obispos principales y más eruditos en la materia religiosa. Posteriormente del surgimiento del anabaptismo, no estamos hablando del mismo tiempo, sino estamos hablando a lo largo de la historia, y posteriormente también del movimiento milerita que se dio en Estados Unidos cuando los pilgrims o los primeros, o los pioneros o los primeros fundamentalistas llegaron a tierras americanas, ¿no? Y pues nos vamos a dar cuenta que de esos tres lugares es que nosotros podemos tener y empezar a conformar lo que hoy conocemos. Para el caso de México, pues sucede de esa manera, pero para el caso de Sudamérica sucede de otra forma. Entonces ya vamos a ir viendo el momento en el que llega el Evangelio a América. También vamos a ver el momento en el que llega el Evangelio a América Latina, ¿no? Porque, bueno, la costumbre y el uso de acá es que América solamente es Estados Unidos y que América Latina es de México para abajo, pero nosotros vamos a llamarle a América cuando llegue el Evangelio total y absolutamente a este continente. Tenemos una línea de tiempo y resaltamos los principales hechos que han sucedido a lo largo de este tiempo, y decíamos que para que la historia se pueda estudiar de una mejor manera es necesario dividirla por periodos, y tenemos el primer periodo que es del siglo I hasta 500, posteriormente del año 500 al 1500 después de Cristo, posteriormente del 1500 al 1750, y después del 1750 y en adelante, y hasta estas fechas que tal vez hoy todavía no es un evento muy famoso, pero empiezan a haber nuevas eclesialidades, ¿no? ¿Y qué podemos hablar de el primer siglo? Bueno, pues ahí fue donde se formó la patrística. Mirábamos nosotros que es en donde se conforman los cánones del Antiguo y del Nuevo Testamento, a lo que Marción en su momento le nombró así, Antiguo y Nuevo Testamento, pero para aquel tiempo era una herejía, porque él pensaba y sostenía que había un Dios diferente para cada uno de los testamentos. Eh, se le, se le castiga y se le marca como un hereje, pero su herencia o su testamento, el nombre de los testamentos para la Biblia, como ya está dividida en dos, pues se queda, ¿no? Eh, Empieza la persecución, y la persecución termina con el Edicto de Milán. El Edicto de Milán no es otra cosa sino que una proclamación que establece que dentro del Imperio Romano se puede profesar la fe cristiana. O sea, ya se deja de perseguir. Nerón ya hizo de las suyas, y ahora Constantino I y Licinio emiten este Edicto de Milán, y este Edicto de Milán pues marca un hito en la historia, puesto que es cierto que antes había cristianismo. El cristianismo empezó a vivir unos momentos extremos muy tremendos de persecución. Ya platicábamos hace un momento, Mario y yo, al respecto de este personaje que fue el primer obispo gentil de la iglesia, y que fue llevado a Roma para ser martirizado. Y entonces esa era una muestra clara, ¿no? de cómo vivían
los primeros cristianos, su fe era soportar embates y eh, podían ser llevados al Coliseo o a los diferentes lugares en donde había este tipo de circo romano y la gente allí era martirizada. Antes de que sucediera esto, la gente practicaba el cristianismo, pero estaba prohibido, por ejemplo, que si tú y yo éramos cristianos, le platicásemos o conversáramos sobre el evangelio y tratáramos de hacer un prosélito romano, ¿no? De cualquier otra nacionalidad. Estaba mal visto que se tratara de imponer una religión o que se tratara de compartir este, esta, esta religión que empezaba a nacer. Bueno, hoy le podemos decir religión, pero en aquel tiempo era una forma de vida. Quien practicaba esta fe, obviamente no estaba como consciente de que ahora iba a ser un ciudadano del reino, un cristiano, ¿no? Los hechos interesantes entre el 500 y el 1500, pues es la Edad Media, es la época del oscurantismo, en donde la Biblia se traduce al latín. Normalmente si tú ibas a una escuela, pues no, no tan fácilmente tenías la oportunidad de llegar a ser parte del imperio romano y deja de ser lo que originalmente tendría que ser, que es pues un soporte para la fe y para la espiritualidad de las gentes de aquel tiempo. Empiezan a negarse la guarda del sábado, la observancia de la cena del Señor, y por primera vez Ignacio de Antioquía le llama a la cena del Señor la Eucaristía, ¿no? Participar del pan y del vino, es decir, del cuerpo y de la sangre. Él empieza a llamar por primera vez Eucaristía a esta práctica. Posteriormente, un evento interesante entre el 1500 y el 1700 a la Reforma, ¿no? En donde el principal promotor de esta forma de pensamiento y de este ser anti-iglesia, pues es de Martín Lutero. Pero vamos a suponer que Martín Lutero fue solamente quien sembró la idea de que la Iglesia Católica no estaba. Fueron los grandes reformadores y los que le dieron realmente un evento interesante y un realce a este movimiento que hoy le conocemos como el protestantismo, ¿no? Entonces, entre el año 500 y el 1500 se deja de guardar el sábado, pero hacia finales del 1750 el sábado ya se empieza a guardar muy ampliamente por alguien que se le llamó los anabaptistas y por un personaje que se le conoció como Pedro Baldo. Pedro Baldo era un francés de Lyon, Francia, un portentado económico, alguien que vivía con una opulencia muy interesante, pero en alguna ocasión, yendo por las plazas de Europa, tal vez quizá de Francia, escuchó una predicación que tenía que ver con el joven rico, en donde le preguntaba el Señor, ¿cómo le es aquí? Y después de haber dicho pues que guardaba los mandamientos o que guardó sus mandamientos durante toda la juventud, la pregunta es, ven y sígueme, y entonces él le pegó mucho esa prédica y él dijo, yo soy ese joven rico. Yo soy ese joven rico, y entonces él fue, regresó a su casa, dejó pagado un asilo para la vejez de su hermana, toma todo su dinero y lo invierte en Biblias y se dedica a predicar. Y entonces este valdense o este Pedro Baldo empieza a predicar el sábado, empieza a predicar que la gente se tiene que bautizar en edad madura y que se tiene que observar el 14 de Nisan. Como la persecución seguía en ese tiempo y Lutero decía y dejó establecido un pensamiento muy
muy fuerte que decía que los judíos eran peor que demonios porque ellos sabían que salvarse tenía que ver con las obras y no por la gracia, pues entonces eran perseguidos por los mismos cristianos, no solamente por la iglesia que ya era para ese tiempo del imperio y que era la iglesia popular, sino que empieza a ser perseguido pues, por los mismos cristianos. Este hombre se quita de Francia, se va hacia Polonia, se va hacia la parte central de Europa, en donde el imperio romano no tan fácilmente llegaba, y entonces empieza a proliferar en toda esta parte de Polonia, de Rusia, de Hungría, el cristianismo que tiene que ver con los valdenses cuya principal característica pues era la observancia del sábado, ¿no? Y pues eran perseguidos porque esa ya era una costumbre que se había erradicado total y absolutamente en el mundo religioso. Hacia 1750 y en adelante, pues vamos a ver que hablamos de esta parte que son los fundamentalistas de Inglaterra, porque el movimiento religioso ahora se va muy fuertemente hacia el área de Inglaterra, Escocia, eh, este lugar que tiene que ver con las Islas Británicas, y ahí es en donde la gente empieza a observar el sábado. Muchas gentes de influencia, doctores, trabajadores del reino británico, observaban el sábado. Y entonces es por esto que el sábado empieza a tener mucha influencia, pero sigue teniendo problemas, ¿no? Entonces, en ese momento se descubre, o bueno, se llega a América porque no se descubrió nada. América ya estaba habitada, América tenía civilizaciones, América tenía muchas cosas que no ofrecía, por ejemplo, el, el antiguo mundo, por así decirle. Y entonces estas gentes fundamentalistas, principalmente calvinistas, principalmente se convierten en bautistas y llegan al nuevo mundo, ¿no? Vienen en un barco que se llama Mayflower, y entonces les dan la oportunidad, ¿no? Ustedes van a ejercer su libre pensamiento de fe, ustedes van a ejercer sus creencias. Entonces, para que dejen de ser perseguidos y para que dejen de haber problemas con las autoridades y con la forma de pensar de la iglesia, porque recordemos que para ese tiempo en Inglaterra no existía la iglesia católica. Para ese tiempo en Inglaterra ya había lo que es la iglesia anglicana, ¿no? Y ya para este tiempo ya sucedió la separación de las iglesias de Oriente y de Occidente. Y entonces el anglicanismo ya está muy fuertemente en Inglaterra y es la religión oficial del reino, ¿no? Entonces este movimiento milerita, que tiene que ver con lo que hoy conocemos como los adventistas, pregonan y predican que para octubre de 1884 va a venir el Señor, y falla esa predicción, y después dijeron, no, hicimos malos cálculos, pero sí va a regresar, y proponen otra fecha, y es lo que se le conoce como el gran, como la gran decepción. La gente incluso vendía sus propiedades, vendía sus animales, vendía sus granjas, vendía todo porque iba a regresar el Señor Jesús, y esto no sucedió nunca. Pero lo que sí sucedió es que entonces los bautistas, los anabaptistas, nace el adventismo, se separan, nacen los testigos de Jehová, nace la iglesia de Dios, que para ese tiempo muy escasamente se le llamó Conexión Cristiana, y posteriormente este personaje, William Miller, empezará a fundar lo que hoy conocemos como la Iglesia de Dios, que originalmente se le conocía como Iglesia de Cristo, pero pertenecía a una confederación de iglesias que tenían como centro la guarda del sábado y bautizar gente en edad adulta, ¿no? Pues bien, a grandes rasgos es como ha venido sucediéndose esta forma hasta llegar a nuestras fechas donde hoy las nuevas eclesialidades
pues no se dan precisamente en la iglesia, ¿no? Hoy, posteriormente a la pandemia, la gente dejó de reunirse en las iglesias, en los templos. Muy claramente nos dimos cuenta que no era necesario asistir a un templo para hacer o para pertenecer a tal cual, o cual denominación o tal o cual iglesia. Y hoy las nuevas eclesialidades se dan desde, miraba yo, hará algunos meses, por ejemplo, la forma de celebrar un culto es muy diferente en muchas iglesias. Y yo les quiero pedir aquí algo, si para la próxima clase cada uno de ustedes trae una fotografía de cómo se celebra el culto en el templo donde tú vas, ¿no? Me gustaría que tuviéramos una impresión de cómo en Guadalajara, yo también les voy a regalar voy a traer una imagen. Es más, incluso si este sábado podemos subir esa fotografía, voy a regalarles una imagen de cómo se celebra el culto en Guadalajara, y me gustaría que ustedes se dieran cuenta de esto. A pesar de que tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, la forma en la que celebramos culto a nuestro Dios es distinto incluso en nuestra misma denominación. Entonces, ahora imagínate la forma en la que piensa y cree un presbiteriano, la forma en la que piensa y cree un anglicano, la forma en la que piensa y cree un adventista, un bautista. Son el lugar en donde se celebra culto es total y absolutamente distinto en las diferentes denominaciones, y esto trae como consecuencia una nueva eclesialidad. Y estas nuevas eclesialidades surgen definitivamente de la necesidad humana de manifestar su fe y de creer en algo y en alguien. O sea, más allá de que nosotros podamos decir está bien o está mal, nosotros hemos de entender que el ser humano es, bueno, no es gregario, sino que es social, y el ser social lo lleva a diferentes manifestaciones, no solamente de sus creencias religiosas, sino de la forma en la que participa de los eventos, de la forma en la que participa de la política. No es lo mismo un político de Sudamérica a un político europeo. De esa misma manera, no es lo mismo un cristiano del norte de América a un cristiano del sur de América. Entonces podemos dividir que no es lo mismo si se es cristiano de una denominación o de otra denominación, ¿no? Hablando del edicto de Milán, que fue una cuestión muy importante para el cristianismo, pues nosotros podríamos revisar la enciclopedia británica, que habla muy grandemente de esta declaración, ¿no? Porque no solamente fue eh, en beneficio de los cristianos, sino que fue Diocleciano, Maximiano, Galerio y Constancio fueron los que emitieron este edicto en favor de los cristianos, ¿no? Este edicto fue emitido conjuntamente por el emperador del Imperio Romano de Occidente, Constantino el Grande, porque nosotros tenemos que entender que para ese, o bueno, tenemos que recordar, perdón por la palabra, que el imperio estaba dividido en dos partes, ¿no? Occidente y Oriente, y en Roma, Constantino el Grande era quien gobernaba, pero del otro lado, en Constantinopla, había otro emperador, pero se consideraba el emperador más grande, el emperador que desde Roma gobernaba, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar de las diferentes guerras, pero Constantinopla fue conquistada por Mehmed el Grande, un conquistador que tenía escasos 25 años, cuando ascendió al poder, y él dijo, yo estoy perdiendo el tiempo. Y entonces sus seguidores le preguntaban por qué. Y dijo, porque a los 25 años, Alejandro Magno
ya era rey del mundo, yo no soy todavía rey de nada. Pero se animó a conquistar, pero se animó a conquistar y a derrotar a Constantinopla, que era impresionantemente una fortaleza que no se podía penetrar, pero él lo logró. Él lo logró y su siguiente paso, a lo que nunca llegó a hacer, fue conquistar Roma. Lo tenía enfrentito y estaba en sus manos, porque era más fácil conquistar Roma que Constantinopla, pero él se dedicó a expandir su imperio hacia otros lados. Y esto obviamente es un evento que también marcó y marca la forma de creer de las cosas, ¿no? Y es cuando empieza a, a nacer muy fuertemente la religión musulmana. Entonces, pues esto sucedía a lo largo del mundo en la historia, mientras se iba conformando lo que nosotros hoy conocemos como cristianismo. Y la pregunta sigue ahí en el aire. Endógena o exógena a la doctrina y justo de González dice, los primeros cristianos era que creían en el Mesías guardando su advenimiento. Su mensaje a los judíos no era, por tanto, que tenían que dejar de ser judíos, sino al contrario, que ahora que la edad mesiánica se había inaugurado, debían de ser mejores judíos. De igual modo, la primera predicación a los gentiles no fue una invitación a aceptar una nueva religión recién creada, sino que fue la invitación a hacerse partícipe de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Nosotros como cristianos de la iglesia de Dios, como hijos de Dios, en la actualidad estamos marcando una historia que tal vez el día de hoy no sabemos, por ejemplo, esta forma de las nuevas especialidades, tal vez a la gente renunciaron. La gente que hoy no, estoy hablando de la gente que hoy no viene a las iglesias, que no participa de un culto, que no se reúne con nosotros. Aquí en Guadalajara le decimos a la gente que solamente viene a la cena del Señor senadores, y banqueros a la gente que solamente está sentada en las bancas, ¿no? Estas nuevas eclesialidades, hablando de que reconocemos e identificamos clara y plenamente a los senadores y a los banqueros, hay gente que se les llama deseclesializados. Son hermanos que no les gusta ir a la iglesia, que no les gusta estar contenidos dentro de las cuatro paredes del templo, pero ellos no se han desvinculado del evangelio. Y entonces es ahí que nace que a lo mejor en algún local, en algún privado, en algún espacio de un hogar, se juntan algún día para conocer y para hablar y para reforzar su conocimiento de la palabra, y de ahí es que surgen esas nuevas eclesialidades. Yo no sé si de aquí a 20 años estas nuevas eclesialidades lleguen a dominar por encima de la tradición que tenemos de juntarnos cada sábado en un templo, ¿no? Las estadísticas dicen muchas cosas, pero recordemos que las estadísticas son como un traje de baño, se ha visto mucho, pero no se ha visto todo. Entonces, una cosa es lo que digan las estadísticas y una cosa es lo que diga la tendencia de hacia dónde vamos, pero la costumbre y el uso de la iglesia siempre van a ser y van a estar marcadas por, por eso precisamente, por la costumbre y por el uso, y porque tal vez nosotros creemos y entendemos que, que Dios nos llamó a ser iglesia. Pero aquí tendríamos que pensar algo. Cristo Jesús no fue a la iglesia. Cristo Jesús se paraba en las sinagogas y enseñaba. Cristo Jesús no predicaba en una sinagoga. Él predicaba en la calle. Él daba sermones como el Sermón del Monte. Y ahí es en donde nosotros tal vez no coincidimos con el ejemplo de el reino de Dios está entre nosotros. Él no vino a establecer una iglesia, es decir, un local
en donde se hablara, en donde se alabara, en donde se propusiera la palabra. Había un templo, eso es cierto. Pero él no era del orden sacerdotal, es decir, él no era levita. Y esta es la parte que también nosotros hoy tendríamos que entender. Como el edicto de Milán, así como los movimientos, la diáspora, así como el judaísmo han tenido su influencia hacia lo que nosotros hoy creemos y pensamos, muy poco ponemos la vista y los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y creo yo que tendríamos que voltear a ver a este personaje. Y ahorita yo estoy hablando de lo que históricamente ha sucedido, no estoy hablando de lo que la iglesia tendría que ser, ¿no? Recordemos que esto es una clase, no tiene nada que ver con nuestros fundamentos doctrinales, no tiene nada que ver con eso, simple y sencillamente con el centrado hecho de comprender las cosas desde un punto de vista o viendo las cosas desde una parte lateral, ¿no? Y tampoco con tendencias, sino simple y sencillamente analizarlas, ¿no? Así como lo hace justo L. González, que dice, estos personajes no estaban pensando en que somos el primer grupo de cristianos, no. Ellos simple y sencillamente estaban siendo partícipes de una nueva tendencia que Pablo supo inundar claramente en aquel imperio y que muy rápidamente se tornó en, lamentablemente en la religión del imperio. Entonces nosotros tenemos aquí que la doctrina de nuestra iglesia surge de tres fuentes históricas. La primera tiene que ver con las iglesias primitivas del siglo segundo. Las iglesias primitivas se forman en el siglo primero, pero toman y se tornan más importantes y ya muy consolidadas en el siglo segundo, ¿no? Estas iglesias primitivas principalmente se formaron en Cartago, en Alejandría y en Antioquía. En un momento más vamos a analizar cómo fue el pensamiento de estas tres diferentes zonas, pero desde ya les quiero comentar que Cartago tenía una influencia muy fuerte de Roma, o Roma estaba muy influenciada por Cartago. Ahorita vamos a ver un mapa mundi o un mapa del mundo que para ese tiempo se conocía. Cartago está precisamente abajo de Roma, atravesando una parte del Mediterráneo, ¿no? Y Alejandría tenía una influencia muy fuerte de Grecia, de lo que es Atenas y de toda esta parte. Entonces, de Cartago nació el derecho romano, de Alejandría, pues que tienen una universidad o es en donde existe la biblioteca más grande del mundo y para su tiempo era el centro principal de conocimiento, pues ellos tenían una influencia muy fuerte de todo lo que tenía que ver con los filósofos griegos. Entonces la forma y el pensamiento de Alejandría, pues era de mucho estudio, pero tenía que ver mucho con el neoplatonismo y con todas estas filosofías de los librepensadores como Platón, como Aristóteles, como todos ellos, ¿no? Y Antioquía pues tenía una cercanía y una influencia muy fuerte de Jerusalén, y ahí es en donde se les empieza a llamar por primera vez a los cristianos cristianos, y entonces la práctica del amor era muchísimo más interesante que el resto de las cosas, ¿no? Recordemos que Hechos de los Apóstoles dice que ellos tenían todos en común y a diario partían el pan. Y entonces esa influencia de la iglesia de Jerusalén tenía mucho énfasis y tenía mucha influencia hacia la iglesia de Antioquía, ¿no? Tenemos una influencia de la reforma radical y de estos anabaptistas que les comentaba yo hace un momento, que ellos empezaron a conocer y a reconocer que la gente tenía que bautizarse o rebautizarse, por eso se les conoce como anabaptistas, volverse a bautizar. Y entonces, ¿de dónde viene eso? Pues del pensamiento de las bases de la reforma, es decir, son anticatólicos o son anti-iglesia popular y empiezan a ser sabatarios, ¿no? Es decir, a tener la observancia del sábado. Y de esto que hablábamos hace un momento, de los movimientos de Estados Unidos que tiene que ver con el sabatismo, con la conexión cristiana, con el milerismo y con el adventismo. Nosotros tenemos influencia
de estos tres eventos a lo largo de la historia, y de ahí nace nuestra doctrina. Para aquel tiempo la iglesia primitiva pues ya contaba con una organización, tenían una vida cotidiana, es decir, la gente identificaba muy fácilmente y muy claramente qué religión profesaban por la forma tan comunitaria, tan compartida de ser entre ellos mismos, ¿no? Celebraban bautismos, tenían una Eucaristía, es decir, participaban de la cena. Recordemos que para ese entonces, pues, Ignacio de Antioquía ya le había puesto, en vez de cena del Señor, ya le había puesto Eucaristía, pero ellos también empezaban a practicar penitencias, ¿no? Es decir, castigaban el cuerpo porque el alma y el espíritu pues no tenían esta característica de sufrir, ellos la salvaban, ¿no? Entonces, pues para ese entonces ya se practicaba esto de observar la cuaresma y la pascua, ¿no? Podemos recordar nosotros que ayer hablábamos del momento en que Adriano expulsaba, yo ayer, antier, el lunes hablábamos de este momento en que Adriano expulsa a los judíos de Jerusalén y le pone Elia Capitolia. Se levanta alguien que se llamó Bar Kokhba, y esto pasó entre el 132 y el 136, que fue una importante rebelión contra el Imperio Romano. Para ese entonces dice que no hay ningún problema y nada indica que los cristianos de ese tiempo rechazaran la práctica de observar y de guardar los sábados. Más bien parece que los cristianos de origen judío, como todos los judíos, continuaron observando y guardando los sábados, pero además se reunían el domingo para celebrar o para recordar la resurrección del Señor, ¿no? Esto lo escribió Justo de González en el diccionario teológico que él editó. Toda la iglesia cristiana guardaba el Shabbat hasta el año 155, en donde Justino el Mártir en Roma lo desecha y lo cambia por domingo. Y tenemos que recordar que esto se da porque la gente no quiere saber nada de los judíos. Y la gente empieza a preservar su vida en vez de que se le confunda con las personas, ¿no? Con las personas judías o con prácticas judaizantes que ya para ese tiempo, pues ya les empezaban a decir así, no prácticas judaizantes. El primero que habla del domingo es Ignacio de Antioquía, este mismo personaje que escribe cartas para que la iglesia tenga una forma de ser, una forma de creer, una forma de pensar, y que es el primero que defiende el 14 de Nisan, pues él dice, vamos a cambiar el sábado por el domingo, ¿no? Y no tiene que ver con otra cosa, sino que tal vez con salvar la vida de los demás y con poder preservar en conjunción a quienes creían en este movimiento nuevo que se empezó a llamar cristianismo en aquel tiempo, ¿no? Recordemos pues que Ignacio de Antioquía es el primer obispo gentil, es decir, el lunes también hablábamos de esta parte que tenía que ver con los judíos, con los prosélitos, que vamos a suponer que si en una sinagoga cabían 1000 gentes, pues 100 eran judíos, 400 eran prosélitos, es decir, convertidos al judaísmo. Y bueno, estamos hablando de la gente de la sinagoga que ya iba al cristianismo, ¿no? Y posteriormente estaban los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios podían ser 500, pero ellos no se podían acercar a la parte media de este lugar del templo, ni tampoco a la parte delantera, porque pues estaba como segmentado por razas, ¿no? O por cercanía a Dios. Cuando Pablo nota esto, dice, esto es imposible, y se genera este debate teológico entre que si te tienes que circuncidar físicamente o si tiene que haber una circuncisión de tu corazón, o sea, es decir, una limpieza de tu corazón,
y de ahí es de donde surge Ignacio, es un obispo gentil, es decir, no es un obispo que nace del judaísmo, como en su momento lo fueron Filón de Alejandría, Clemente de Alejandría, que más adelante vamos a ver, porque también hubo Clemente de Roma, y entonces los pensamientos y las formas cambian y son distintas, ¿no? Y para ese tiempo, pues tenemos que recordar que Bar Kokhba está librando una batalla muy interesante contra los romanos, y esta batalla pues da de baja a cerca de 90,000 soldados romanos, pero también causa bajas los judíos, y ellos tienen una baja de cerca de 580,000 judíos que fueron muertos en esa batalla por defender Jerusalén. En el 132, la guerra judía contra Roma hace que los cristianos se deslinden por temor del judaísmo, y ahí se da la fase clave de la ruptura. Es decir, sí creo en Jesús, sí creo que es mi Salvador, pero voy a dejar de tener estas prácticas judías, ¿no? Aniceto dijo que había que diferenciarse del judaísmo y por tanto que había que oficializar el dominio. Esto sucede entre el 155 y el 166 después de Cristo, se da este proceso. Para ese entonces hemos de recordar nosotros pues que Pablo, Pedro, los discípulos ya no están, y acá está la segunda, ya no la segunda, estamos ya como la quinta generación de cristianos que están siendo pues los que están recibiendo estos embates que históricamente se empezaron a dar por pertenecer al cristianismo. No debemos, por tanto, dice el emperador Constantino, no debemos, por tanto, tener nada en común con los judíos. Y aquí habla de Jesús y dice, por el Salvador nos ha mostrado otro camino. Nuestra adoración sigue un curso más legítimo y más conveniente. El orden del día de la semana, ¿no? Habla de eso, del orden del día de la semana. Y por consiguiente, en forma unánime, la adopción de este modo, deseamos, queridos hermanos, de separarnos de la detestable compañía de los judíos, porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros oírlos jactarse de que sin su dirección no podríamos guardar esta fiesta. Habla del 14 de Nisan, ¿no? ¿Cómo pueden estar en lo que su ilusión puede instarlos? Ellos no poseen la verdad en esta cuestión de la Pascua. ¿Por qué está como complicada la narración de esto? Porque esto es traducido del latín al español, entonces por eso no hay como que una, perdón, narración muy fluida, pero es lo que Constantino habla del judaísmo. Constantino el Grande, quien gobernó como emperador Roma desde el 303 hasta su muerte en el 337, es conocido como el primer emperador en convertirse al cristianismo. Y aquí hay algunas, algunas dudas, o surgen algunas leyendas o algunas preguntas, ¿no? Constantino, definitivamente su mamá, la madre de Constantino, sí fue cristiana, y Constantino tenía mucho favoritismo y se inclinaba mucho hacia la doctrina que profesaba su mamá. Pero Constantino dice la historia que no fue cristiano, sino que fue un favorecedor de la creencia y del pensamiento cristiano. Pero dentro de esa creencia y de ese favorecer al cristianismo, pues ayudó mucho a los cristianos, aunque él tenía este pensamiento, ¿no? De separarse de las cosas. Bajo, bajo el régimen del emperador Constantino, se promulgaron leyes antijudías que afectaron a la comunidad judía de diversas maneras, aunque otorgó también ciertas exenciones a los clérigos judíos, es decir, él les perdonó
él les perdonó cosas, él exentaba de cuestiones de que, mira, son judíos y están haciendo tal o cual cosa, él se hacía como decimos actualmente, ¿no? Se hacía como de la vista gorda, se hacía como que no pasaba nada. Esos eran parte de los favoritismos que él tenía por la creencia religiosa de su mamá. Vamos a hablar de los seminarios, y bien aquí, pues yo quiero comentarles que hace un momento les hablaba de Cartago. Esta parte de aquí es Cartago, y aquí enfrente está Roma. Entonces, los romanos y los cartagineses tenían una influencia muy, muy fuerte y eran vecinos, eran vecinos cercanos. Todo esto que nosotros vemos como en color meloncito, como en color durazno, era lo que se conoce como el imperio romano, pero vamos a decirle greco-romano, porque para ese entonces nosotros tendríamos que entender que la filosofía o que la forma del pensamiento que gobernaba era el pensamiento helenista, ¿no? Este pensamiento que venía principalmente de esta parte de Atenas y de todos estos lugares. Entonces, Alejandría, que estaba aquí, tenía una influencia muy fuerte por el conocimiento y por la relación con los filósofos de este entonces, aunque en Alejandría existían muchísimos griegos que venían, perdón, muchísimos judíos que venían y estudiaban aquí, ¿no? Aquí se formó Filón de Alejandría, aquí se formó Clemente de Alejandría, que originalmente fueron gentes judías, pero que conocían muchísimo y que estudiaban ahí, y pues entonces empezó el mundo a tener por primera ocasión teólogos. Y acá está Jerusalén, y en la parte superior está Antioquía. Entonces son estos lugares de donde nacen los pensamientos y las formas del cristianismo que influenciaron para todo el orbe que para ese entonces se conocía, ¿no? Esta es la parte norte de África, y Cartago vendría siendo lo que hoy es Túnez, ¿no? Y bueno, pues aquí está Alejandría, y esto es Egipto, esto es Jerusalén, y aquí arriba está Antioquía, y toda esta parte es lo que hoy conocemos como Turquía, ¿no? Acá está Atenas, Grecia, toda esta parte, Macedonia, y estos son los romanos. Los romanos gobiernan el mundo, pero bajo la creencia y bajo la influencia helenista. Y de aquí de Cartago es de donde nace el derecho romano, que hasta hoy pues todavía está vigente incluso en la Iglesia Católica, ¿no? Ellos tienen un derecho canónico, pero ese derecho canónico está basado total y absolutamente en el derecho romano, ¿no? Si tú eres una persona muy influyente o muy, vamos a decirle, muy influyente o millonaria, católica de abolengo, y te quieres divorciar, pues entonces habrá que escribirle al Papa en Roma y pedirle permiso que se haga un juicio conforme al derecho romano, ¿no? Según lo que tú expongas. Hoy sigue vigente esa parte del derecho romano o del derecho canónico basado en el derecho romano. Pues vamos a hablar de los protorepresentantes, que no son otra cosa sino que los primeros representantes de cada uno de los seminarios que acabamos de ver, que estamos viendo, ¿no? Tertuliano fue un abogado que nació entre el 1600 y el 220 después de Cristo, y también Clemente de Roma en el siglo I, ¿no? En aquel tiempo se tenía un episcopado colegial, es decir, si tú eras obispo, y un obispo de la iglesia no era otra cosa sino que el pastor de la iglesia, ¿no? De aquella localidad. Los, los obispos más importantes para ese entonces tendrían que ser el de Cartago, el de Alejandría y el de Antioquía. Obviamente en Jerusalén había un obispo, pero por cuestiones geopolíticas podemos entender que este obispo pues no podía tener como cierta influencia, no podía moverse, pues él se quedaba en la iglesia de Jerusalén, y de ahí no salía. Pero esos obispos eran quienes examinaban si
alguien creía y pensaba de manera adecuada conforme a la doctrina, a la sana doctrina de los apóstoles, es decir, a la enseñanza y a la práctica del evangelio que ellos mostraron, y entonces un, podía ser un obispo, ¿no? ¿Por qué decimos no monárquico? Porque posteriormente pasa que entonces, si eres obispo de Constantinopla, eres más importante que el de Cartago, pero si eres obispo de Roma, pues eres más importante que el de Antioquía y que el de Cartago. Esto quiere decir que que posteriormente tuvieron bueno, no estratos sociales, sino estratos eclesiales, ¿no? Era más importante ser obispo de un lugar que de otro. Y entonces de ahí, posteriormente, en un futuro nace el papado, ¿no? El papa está por encima de todos los obispos, y ya no solamente es obispo de, de un lugar, sino que ahora es el jefe máximo de la iglesia, y para ese entonces, pues fue de la iglesia romana, ¿no? Empieza a usarse la palabra amén por primera vez en las ceremonias religiosas. Es Tertuliano, presbítero, obispo, arzobispo, sobrevedor, pastor, viene siendo lo mismo, ¿no? Prelado, todo esto. Él es casado para ese tiempo. Él viene de la iglesia de Cartago, enfrentó al gnosticismo. Él no cree en la preexistencia de Cristo, pero cree en algo bien interesante, ¿no? El alma es inmortal, pero tiene materialidad. Eso está medio de llamar la atención. La materia en la creación no es mala, los cristianos se hacen, él piensa que los cristianos se hacen, es decir, no nace siendo cristiano. No sé si tú eres de la iglesia de Dios de Abolengo, yo por ejemplo soy la segunda generación. Yo no nací dentro de la iglesia, mi papá conoció el evangelio hacia los años 70. Yo ya tenía 3 o 4 años cuando empecé a ir a la iglesia. No nací, pero no conozco alguna otra religión, pero puedo afirmar esto que dice. A pesar de yo haber nacido o de no conocer otra iglesia, cuando yo tuve 37 años dije, sí, voy a ser cristiano. Después de 37 años de vida, yo me doy cuenta que es muy bonito, muy interesante, muy conveniente ser cristiano, pero también me doy cuenta de algo, esta influencia o esta forma de vida secular que yo llevaba no le hacía bien a mis hijos, y entonces yo por conveniencia digo, sí voy a ser cristiano. Pero de los 37 años a los 57 que tengo, pues las cosas han ido cambiando, y hoy yo soy un convencido y soy un amante de las cosas de Dios. Para entonces, o sea, de los 37 para abajo, a mí no me interesaba nada. Yo podía decir, sí, papá, pero es que yo no nací o yo no elegí nacer siendo cristiano. Y ya desde ese tiempo, Tertuliano se daba cuenta de esta tendencia del ser humano, ¿no? Pero también él decía, el ser humano no es malo, pero por su alma, pero su materia y su cuerpo sí son malos, a pesar de que él peleó contra el gnosticismo, y el gnosticismo habla de esta parte, ¿no? De que la carne se puede echar a perder, pero el espíritu nunca se echará a perder, o nunca tendría tendencias malignas, ¿no? Bueno, pues este es un ícono de lo que fue o de quien fue en vida Clemente de Roma, y pues ellos son los protorrepresentantes de esta escuela de Cartago, ¿no? ¿Cuáles eran las características de esta escuela? Pues ellos, eh, ahí en Cartago, en pues, esta ciudad, es en donde se empieza a dar, en donde se empieza a dar el vocabulario teológico, esto que tiene que ver con la praxis, con la teofanía, todas estas palabras que hoy conocemos. Ahí es donde nace la ley y el derecho. Ellos son estoicos, creen en la predestinación. Esta influencia es tan fuerte que hoy los calvinistas siguen creyendo en la predestinación, ¿no? O sea, es decir, tú no conociste el evangelio porque te convenció, sino porque tú ya traías una semilla, y hoy solamente has sido predestinado para ser salvo. Y quien no está predestinado para ser salvo, ni siquiera le prediques el evangelio, porque no va a funcionar, y Dios y Jesús no los quiere. Entonces, o sea, esa sería como que la forma de una predestinación.
Ellos todo lo ven de forma fatalista, son muy morales, es decir, si si las cuestiones no funcionan en cuanto a la moral y no salen conforme a la moral, pues ellos por eso tienen este pensamiento fatalista, ¿no? Es el lugar en donde mayormente se impulsó la teología. La ciudad más romanizada fuera de Roma es Cartago. Ejemplo, los ejemplos de su vida religiosa es que la Biblia es leída de manera legalista y literal, ¿no? Eh, Ellos le llaman sana doctrina, pues a los ritos, a las formas, y cumplen al pie de la letra y a cabalidad lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué lo ven y por qué lo creen de forma legal y literal? Pues porque aquí nace el derecho romano. ¿Y qué? Pues que Tertuliano fue un gran abogado. Entonces, al ser él el pastor de esta iglesia cartaginesa, pues tiene una muy fuerte influencia de su pensamiento como abogado, y entonces todo tiene que ser correcto, todo tiene que ser conforme a la moral, y aquí pues tendríamos que hacer una diferencia, ¿no? La moral y la ética son dos cosas distintas. La moral es lo que debe de ser, pero la ética es como tendría que ser y como tendría que suceder. En el catolicismo se cree en la bueno, antes de esto dicen que la sana doctrina, el pan y el vino se vuelven carne y sangre. Esto posteriormente en el catolicismo se va a conocer como transubstanciación, es decir, que la hostia de la que participan de la Eucaristía se convierte precisamente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Eso es la transubstanciación. En el protestantismo, el pan debe de ser sin levadura y el vino tiene que ser jugo de uva. Entonces, no sé cómo lo celebres. Digo, aquí vamos a hablar de cómo celebras tú la cena del Señor, si lo haces con jugo recién hecho, si compras vino en la sinagoga o si compras vino kosher, y si compras pan mitzvah que no tiene nada de levadura, porque ellos lo miraban de esa forma, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara nosotros estamos acostumbrados a hacer el jugo de la uva, aunque hay algunas congregaciones muy escasas que compran vino de uva. Y pues desde ahí viene esta parte o esta tendencia legalista, ¿no? Tiene que ser así, si no es así, no está celebrando la cena adecuadamente. Estas son las influencias de la escuela de Cartago. Y bien, ahora vamos a hablar de Alejandría, y Alejandría pues comentábamos que está aquí, y enfrente de Alejandría está Atenas, y ellos tienen una fuerte influencia de todo lo que tiene que ver con filosofía, ¿no? ¿Quiénes fueron los principales representantes de este seminario o de esta escuela? Pues Orígenes de Alejandría, Justino el Mártir y Clemente de Alejandría. Estos dos, Orígenes y Clemente, son de nación judía. El cristianismo es la verdadera filosofía, es verdadero, y la filosofía verdadera es Cristo. Ellos fueron los primeros en determinar que eso que dice en Juan 1:1, en el principio es el verbo y el verbo es con Dios, le dicen logos, es decir, esto es la palabra. Ellos fueron los primeros que como teólogos empiezan a conocer y a identificar pues cosas que nos dejan como herencia, ¿no? Y ya hablan que el logos es Cristo Jesús. Pues Orígenes de Alejandría muere decapitado. Su interpretación de la Biblia es literal, se hizo eunuco, es decir, su aparato reproductor se lo quitó de su cuerpo para no tener que caer en pecado. No sé si en Argentina suceda eso, pero aquí en Guadalajara todavía por aquí hay alguno que hizo eso, una separación de la Iglesia de Dios de los años 60. Se hizo una Iglesia de Dios israelita o con tendencias israelitas, y el pastor era eunuco, ¿no? Estamos hablando del siglo XX y XXI. Eso sucedía en aquel tiempo, y hoy todavía este pensamiento o esta influencia alejandrina viene a hacer mella o sigue haciendo mella en medio de nuestros días.
Él busca reconciliar el helenismo con el cristianismo. ¿Por qué? Pues porque tiene esta influencia entre lo que es Alejandría y lo que es Atenas, ¿no? Es el primer gentil en aprender hebreo. Tan inteligente, de una capacidad mental tan grande, que escribe la Hexapla, que no es otra cosa, sino que el Nuevo Testamento traducido a 6 idiomas. Y por así decirlo, pues considero yo que es la primera herramienta exegética de aquel tiempo, ¿no? Y obviamente pues es el primer teólogo cristiano, y él habla de la preexistencia de las almas. Y bueno, estos fueron los dos primeros representantes de la escuela de Alejandría. ¿Y cómo pensaba esta iglesia, esta escuela? Pues ellos pensaban en el individualismo, ¿no? Escapaban del mundo porque ellos estaban influenciados por la influencia platónica, aristotélica, del mundo de las ideas. Entonces, si tú, si el cristianismo no era lo tuyo, pues entonces dedícate a la contemplación, a toda esta cuestión que tenía que ver con estoicismo, con todas estas filosofías del orden, del orden de los griegos, ¿no? Para ese entonces, quiero comentarles que en Alejandría el 20% de la población era judía, es decir, el mayor porcentaje de ese entorno o de ese imperio, pues quienes más estudiaban eran, en gran manera, pues eran los judíos, ¿no? Aquí en Alejandría se tradujo la Biblia a la Septuaginta, a lo que conocemos hoy como la Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento al griego. Era la biblioteca más grande de todo el conocimiento helenista. La gente tenía una tendencia a ver su cuerpo, el sexo y la comida como tabú. Estaban muy cargados de filosofías neoplatónicas. Obviamente era un centro intelectual, es como decir hoy Oxford, Harvard, Cambridge, la Complutense, tal vez si hay en Buenos Aires, que yo desconozco, una universidad así muy, muy de prestigio, pues era como eso. Ellos hablan de la verdad y de la vida eterna. El ejemplo que ellos le daban y el énfasis que le daban a sus prácticas religiosas, pues el pan, si era con levadura, no importaba. Lo importante es celebrar la Eucaristía, lo importante es celebrar el 14 de Nisan, pero tampoco importaba cuándo lo celebres. Lo importante era estar cerca de el Redentor. ¿Por qué? Pues porque para ellos todo era un símbolo, ¿no? Todo es simbólico, y para ellos simple y sencillamente es como un memorial. Entonces lo miraban de esa forma, ¿no? Practicar la cena. Pues vamos a hacerlo con un pan. A ver si para la próxima semana les puedo conseguir un espacio, bueno, no un espacio, sino un video de cómo en la Argentina toman la cena o practican la cena del Señor, no gentes de nuestra denominación, sino algunos cristianos de la Argentina, y se van a dar cuenta pues que ellos agarran, no hay quien parte el pan, ellos agarran un pan cualquiera y se lo reparten entre ellos, y tal vez de este lado están tomando mate, eh, y entonces están participando del vino y del pan, pero ni siquiera están en una iglesia, están en un centro de reunión. Y eso pues habla de las nuevas eclesialidades, y habla también de esta influencia alejandrina de mirar las cosas como simple y sencillamente como un símbolo, y lo importante es celebrarlo. No importa cuándo lo celebres, lo interesante es participar de lo que se le llamó por primera vez Eucaristía, que no tiene que ver con otra cosa, sino con participar de la cena del Señor. El último seminario o la última escuela que miramos va a ser la de Antioquía, y acá está Jerusalén, y Antioquía está en la parte de aquí arriba, y ellos pues tienen tres representantes muy importantes: Irineo de León,
en el 130 y el 202 después de Cristo, esa fue su etapa de vida. Ignacio de Antioquía, que ya miramos, pues que fue mártir y que también fue el primer obispo gentil, y Policarpo, ¿no? Ellos son los tres representantes. Irineo de León intercedió por quienes celebraban el 14 de Nisan, fue un gran defensor de la sana doctrina, y esta sana doctrina no es otra cosa sino que la forma de creer y de ver el cristianismo desde el punto de vista de los apóstoles. Él dice aquí que lucha contra el gnosticismo y contra la herejía, y ve en la Biblia la principal fuente, fue un gran exegeta, es decir, él no mira de Dios de forma literal ni de forma alegórica como lo hacían los cartagineses o los de Alejandría, sino él fue un gran exegeta, es decir, un buen intérprete de lo que la palabra de Dios decía para ese tiempo. Por eso defendía la sana doctrina, por eso luchó contra el gnosticismo, por eso luchó contra la herejía. Ignacio de Antioquía, que fue llevado a Roma para ser martirizado, ya lo miramos a lo largo de esta cruzada. Él fue el primero en mencionar Iglesia Católica, y tenemos que hacer aquí un stop. Iglesia Católica como universalidad, o sea, como el mundo que se conocía en ese entonces, no como la iglesia de todo el mundo, ¿no? Y bueno, después tenemos a Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan y fue mentor de Irineo, es decir, Policarpo es discípulo de Juan, el que escribió primera, segunda de Juan, y él es mentor y es maestro de Irineo de León. ¿Cuáles son los principales énfasis de esta escuela o de este seminario? Pues debo de comentarles que mirábamos hace un momento un mapa, y en este mapa, pues, todo toda esta parte que tiene que ver con la influencia de la iglesia de Antioquía, pues para el tiempo en el que esta iglesia o en el que esta escuela se desarrolla, ya existen más de medio millón de habitantes, y estos son de origen judío. Aquí es en donde por primera vez se les llama cristianos a aquellos seguidores de Cristo. Les interesa más la historia dada su cercanía con Jerusalén, con Israel, para ser exactos. Ellos viven una experiencia o tienen una vida comunitaria pastoral, es decir, el pastor es el que se entera y es el que dirige y es el que habla y es el que marca las cosas, las pautas y los puntos en la forma de vida de cada comunidad. Esto permite que el pastor tenga experiencia con su entorno, no tiene una orientación filosófica como lo tiene Alejandría, aunque ahí existe mucha pluralidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay gentiles, hay judíos, pero a pesar de que hay gentiles y hay judíos, los gentiles están, vamos a llamarle así, influenciados por diferentes formas de idolatría o de creencia. Pero al tener una forma de vida pastoral que le permite al pastor tener un entorno o una vida más cercana a su entorno, pues esto hace que la pluralidad cambie hacia un cristianismo muy fortalecido. Este modelo es el más antiguo de los tres, es la forma más fiel de acercarse al mensaje bíblico, pero en este momento pues es la más olvidada también. ¿Por qué? Porque la práctica del amor es lo que se vivía aquí, ¿no? Las raíces más fuertes porque están basados en los evangelios, y acá el ejemplo de la celebración de la cena, el pan y el vino es un alimento real y se vive en el día a día esta comunión, y es un compromiso estar unidos, ¿no? Recordemos, ellos tienen la influencia de Israel, de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, y la iglesia primitiva, la de Hechos de los Apóstoles, habla precisamente de esto, ¿no? De estar unidos al cuerpo de Cristo Jesús. Somos un cuerpo, somos parte integral del cuerpo místico de Cristo Jesús. Y pues bien, vamos a ver la forma en la que influenciaron y la forma de la teología de estos tres seminarios, de estos tres lugares. Y bien,
pues vamos a decir que esta parte, la A, es Cartago, la B es Alejandría y la C es Antioquía. Entonces son los tres lugares de donde procede eh, la vida cristiana, no necesariamente la sana doctrina, sino la vida cristiana, ¿no? La forma de ser de estas iglesias que practicaban el cristianismo. Sus principales promotores o precursores, como los mirábamos, es Tertuliano de Cartago, Orígenes en Alejandría e Irineo de León en Antioquía. El interés de esta iglesia es moral, el interés de esta iglesia de Alejandría es metafísico y el interés de la iglesia de Antioquía es total y absolutamente pastoral. ¿Cómo miran ellos la cuestión o cuál es a lo que le da mayor importancia? La categoría principal que toman ellos es la ley. Para la gente de Alejandría, pues por ser estudiosos, buscan la verdad. Pero para la gente de Antioquía, para ellos es la historia, ¿no? Lo que les trae mayor énfasis. Su orientación filosófica de los cartaginenses es estoica, de los alejandrinos es platónica y en Antioquía no tiene ninguna. Vamos a hablar que no tiene ninguna orientación filosófica, pero si nosotros hoy nos damos cuenta que vagamente le podemos llamar filosofía al cristianismo, pues ellos tenían una tendencia total y absolutamente hacia la práctica del cristianismo como búsqueda de la verdad, no como filosofía, hablándola desde el punto de vista de los estoicos de los platónicos, ¿no? Bueno, pues ya mirábamos que los precursores en qué se basaban su creencia, pues Clemente de Roma basaba principalmente su creencia en el Pastor de Hermas, que fue un libro que no pasó el canon, pero que está, por ejemplo, narrado en Romanos 16:14. Y también Clemente tiene una epístola que se llama Epístola de Clemente, ¿no? Principalmente en esto basaban su creencia eclesial, su creencia eh, religiosa, espiritual. Ellos pensaban en la forma en la que creía Filón de Alejandría y Clemente de Alejandría y Justinio el Mártir. Y acá, pues nos dábamos cuenta que el Antiguo Testamento es la base de ellos. Estos dos no creen en el Antiguo Testamento o ya no lo toman tanto en cuenta porque sí se quedaron con el pensamiento y con la idea de que el Dios malo del Antiguo Testamento pues tiene que ser desarraigado de esta parte. Y ellos, por ser la historia su principal fuente de conocimiento, pues están basados, el Nuevo Testamento está basado tiene bases en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios es uno, para ellos, para los de Cartago es juez y legislador, para la gente de Alejandría es inefable, es trascendente. Esto quiere decir que más allá de creer y de pensar en Dios, nuestro pensamiento, nuestra creencia no alcanza a comprender lo que es Dios. Ellos se refieren con esto. Y para la gente de Antioquía, pues es padre y es un pastor. No sé tú cómo mires a Dios, pero yo tengo experiencia de escribir en ocasiones y en una ocasión se me ocurrió escribir bueno, no se me ocurrió, me pidieron un artículo para la revista de Argentina, se me olvida ahorita el nombre, pero a mí se me ocurrió decir que Dios era como un personaje muy importante. Yo tengo un tutor y cuando mi tutor vio eso, me regañó y me dijo, Rodolfo, Dios no es como un presidente, Dios no es como un personaje que está atrás de una puerta y de otra puerta y de otra puerta, que te va a dar, que te va a dar una audiencia. Dijo, Dios es tu padre, Dios es tu papá y Él te cumple las cosas porque es tu protector, no es un hombre influyente. Y, y entonces esto quiere decir que hay ocasiones en que yo puedo, y ahora hablo de mi persona, en que yo puedo confundir a Dios con un personaje muy importante y a veces me olvido que Dios es padre y es pastor. ¿Por qué? Porque mi pensamiento
lo puedo conceptualizar y lo puedo definir, pero nada con lo que yo lo conceptualice y lo defina, lo voy a encapsular. Dios sigue siendo alguien que está más allá del propio pensamiento humano. Y fue lo que me pasó a mí cuando escribí para la revista de Argentina, ¿no? La creación para la gente de Cartago está completa. Para la gente de Alejandría, este, es espiritual esta creación. Y bueno, pues dicen que es doble. ¿Por qué? Pues porque hay criaturas y porque hay creación de Dios, ¿no? O hay criaturas, todos aquellos que no creen en Dios como creemos nosotros, y hay hijos de Dios. La creación para la gente de Antioquía ya comenzó, pero continúa. Para la gente de Cartago la Biblia es ley, para la gente de Alejandría la Biblia es filosófica y espiritual, pero para la gente de Antioquía es palabra histórica. Y hoy nosotros podemos entender que la palabra de Dios no es historia, la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios solamente, ¿no? Continuamos con esta parte y aquí nos podemos dar cuenta que el pecado para la gente de Cartago era romper la ley, es decir, tú estabas sancionado si caías en pecado. Para la gente de Alejandría era no contemplar, y para la gente de Antioquía, pues es una desobediencia al uno, es decir, al Dios de forma anticipatoria, ¿no? Tener un problema era tener una deuda moral para la gente de Cartago. Tener un problema para la gente de Antioquía, de Alejandría, era ignorancia. Aquí hay una máxima que dice que los inteligentes resuelven los problemas, pero que los sabios los evitan. Entonces, por eso es que para la gente de Antioquía, por ser muy estudiosos, por ser muy conocedores de la verdad, pues para ellos los problemas son ignorancia, ¿no? Y para la gente de Antioquía, tener un problema puede ser que esté sujeto al maligno, ¿no? La obra de Cristo para la gente de Cartago tiene que ver con el perdón. La obra de Cristo para la gente de Alejandría tiene que ver con la iluminación. Y esta parte es muy interesante hablando de Antioquía, porque la obra de Cristo en nuestra vida tiene que ver con eso, con la liberación. El bautismo es un labranto, es un principio. Para la gente de Alejandría es un símbolo de iluminación. Y para la gente de Antioquía, pues el bautismo es un injerto, siempre es válido y es para pertenecer a una nueva humanidad, ¿no? Y aquí yo quiero hacer un énfasis. Se dice bautismo, no bautizo. Bautismo es inmersión, y bautizo pues es la celebración de una fiesta de un pequeño que fue presentado y que fue aspirado por agua, ¿no? Que fue aspersado con agua. La comunión genera una fuerza moral. La comunión para la gente de Alejandría es un símbolo, y la comunidad de Antioquía es su alimento, es su diario vivir, ¿no? Ellos no se imaginan la vida si no es con comunión. La consumación es el reino de ley, la consumación es el regreso, y es para la gente es un nuevo reino de libertad, de justicia y de crecimiento. Y esto tiene que ver con la forma de ver el reino de Dios. La interpretación de las escrituras, ellos lo ven como un código moral, la profecía. Para la gente de Alejandría, recordemos que por su forma de estudiosa de ser, pues es alegórica, pero para la gente de Antioquía es una tipología bíblica y ya tiene que ver con la exégesis, ¿no? Como mirábamos anteriormente. El sábado para la gente de Cartago es legal, es algo que tú tienes que cumplirlo y hacerlo porque lo tienes que hacer, es legal, es parte de tus cumplimientos. Para la gente de Alejandría es espiritual, y para la gente de Antioquía esto es práctico y es la vivencia en Cristo. Jesucristo para la gente de Cartago es divino y es humano,
para la gente de Alejandría es el logos, es decir, la palabra es el sustento, es la sustancia que estuvo desde el inicio de las cosas, y para ellos es una encarnación humana. Todo esto hoy sigue teniendo algunos datos, ¿no? Nosotros hacia los 60 empezamos a creer en que Jesús no fue un ser creado, sino que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso pasó en la República Mexicana en los 60. El gnosticismo dice que es una corriente que afirma a grandes rasgos que la materia es mala y que lo espiritual es bueno. En el cristianismo hace énfasis en experiencias individuales sobre la escritura, tiene una visión de la creación como corrupta y mala, y solo lo espiritual como bueno. El mismo conocimiento de las verdades trascendentes produce la salvación, impide el cumplimiento del mandato cultural, afecta la visión del hombre y afecta la visión del mundo y de Cristo. Las interpretaciones de doctrinas gnósticas que influyeron en el cristianismo, dice: interpretación alegórica del cristianismo y de las escrituras, establecimiento de jerarquías espirituales, Dios, seres emanados. Un ejemplo, el de Miurgo, en algún momento se llegó a creer que Cristo Jesús era esto, pero no es un Dios pequeño de alguna de las áreas del Oriente. Es necesario el castigo y la martirización del cuerpo. Nos dábamos cuenta de que esto pasaba con la gente que creía en que el alma es una cosa, la carne es otra, y por lo tanto había que martirizar a la carne, ¿no? A través del padecimiento de la carne se contribuye a la liberación del espíritu. Y de ahí nace el pensamiento asceta, ¿no? La procreación de un acto es condenable, siendo la materia el anclaje del origen del mal. Entonces habrá que castigar esta parte de la carne que tiene pensamientos, que tiene acciones, que no contribuyen al crecimiento espiritual. No es concebible que Jesucristo pudiera ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material, ¿no? Este era un pensamiento que limitaba el crecimiento espiritual de aquella gente que se dejaba llevar por las doctrinas gnósticas, ¿no? Puesto que la materia es contaminadora. Entonces, el docetismo, el adopcionismo, todo esto tiene que ver con esto. Acabamos de concluir la clase. Gracias por la atención de ustedes y iniciamos el momento, tal vez 2 preguntas, 2 comentarios. Iniciamos el momento de comentarios, preguntas y respuestas. Tienen la palabra. Hay una, hay una película de Walt Disney que se llama Monster Inc. Y ahí hay un personaje que dice: tu silencio me intranquiliza. Entonces, a mí me pasa lo mismo, porque o esto quedó muy claro que no creo que sea cierto, o hay demasiadas dudas que no se sabe por cuál iniciar. Entonces, pues anímense. No hay Mucha peor pregunta que la que no información, se hace. mucha información que procesar. Gracias por el comentario, Amanda. Sí, es mucha información. Y pues, digo, después de clase yo también pasaba que la información así como que quedaba como en un embudo y después iba boteando de a poco, pero ojalá que pronto se pueda cristalizar lo que hoy se vio, lo que hoy se informó, ¿no? Pero recordemos, el objetivo de la clase de hoy era analizar y profundizar en cómo durante lo largo de estas épocas en las cuales se ha dividido la historia de la Iglesia, 3 cosas han influido para que nosotros pensemos como pensamos hoy, que es el movimiento anabaptista, que es
estos 3 seminarios o estas 3 escuelas y que Antioquía es la parte donde mayormente procede nuestra forma de pensar. No todas las formas de pensar de Antioquía influyen en nosotros y también, pues al final nos damos cuenta que, bueno, ya nos daremos cuenta la próxima clase que el milenismo, el adventismo y los primeros padres o los pioneros fundamentalistas que llegaron a Estados Unidos tienen mucho que ver con la influencia de nuestra doctrina. Pues si no hay algún otro comentario, si no hay alguna otra pregunta, este, A mí me parece muy interesante la clase. Algo de la historia yo ya había escuchado en algunas ponencias y realmente eso que decía de cómo se celebra nuestro culto sábado a sábado en diferente incluso estado dentro de nuestra república, es totalmente diferente. A mí me ha tocado visitar algunos estados y pues lo que hacemos aquí no se hace en Veracruz o en el norte, en Monterrey, y aun cuando somos dentro de la misma organización, ¿no? De la misma creencia. Algo que también dentro de lo que usted comentaba, venía yo recordando esta organización, denominación, no sé, que ha salido nueva de famoso Río. Alguna vez yo platiqué con unas personas que se congregan ahí y decían que ellos toman la cena cada 8 días, que hay bautismos, y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y que hay más de 40 bautizados semana a semana y vuelven a la celebración de la cena, y yo, wow, ¿no? Ellos lo que quieren es más gente, y no les importa incluso, pues a lo mejor no llevar las celebraciones conforme pues deben de ser. Ellos lo que les importa es acaparar y decía de 40 a 50 bautizados semanalmente y se celebra la cena nuevamente. Entonces son cosas así que pues que son fuera de lo que nosotros acostumbramos a hacer y que bueno, esa organización es grandísima. Se congregan alrededor de, no sé, unas 200 personas cada que se celebra. Que yo dijera aquí, bueno, creo que ni en Chulavista, que es de las iglesias más grandes en el distrito 12 o en alguna del distrito 4, se congregarían 200 personas en una sola celebración. Pero bueno, ese tipo de cosas atrae a la gente y bueno, ya los hizo así con mucha aglomeración de gente, ¿no? Sus modificaciones que ellos hacen es más que nada para atraer gente, ¿no? Y pues la gente sin conocer realmente la historia, pues ellos dan, como a veces muchos llegamos a nuestra iglesia también. Yo puedo decir quizá penosamente que hace muy poco que yo conocí cosas de la iglesia, hasta donde yo conocía o tenía yo entendido, creía yo que era una sola iglesia en toda la república que había de la iglesia de Dios Séptimo Día. Y pues muchos lamentablemente así estamos. gracias por tu comentario, Esme. Es cierto, hoy están surgiendo muchas conocidas como mega iglesias, iglesias muy grandes, que pareciera que solamente quieren hacer eso, llegar más rápido a mucha gente, pero detrás de eso obviamente tendrá que haber algo que los mueve y nosotros podríamos esperar que solamente lo que los mueve es el actuar de Cristo Jesús en sus vidas. Hoy nosotros, después de conocer tanta cosa, tanta información, lo único que tendríamos que hacer también es orar por esos ministerios, por esas iglesias, que sea un lugar en donde se conozca a Cristo Jesús más allá, que, o sea, que no sean como que iglesias basadas en rituales o en ceremonias, sino que sea un lugar en donde se alabe y se bendiga y se celebre verdaderamente la vida de nuestro Redentor, ¿no? Pues bien, vamos a despedirnos. No sé si quieras comentar algo, Mario, adelante.
Sí, me pareció muy interesante la clase y principalmente el último cuadrito que vimos por ahí, donde por ahí se puede percibir que por ahí tomamos mucho del seminario por ahí de Antioquía o de esta escuela, ¿no? Pero también tenemos de las otras, algunas posturas de las otras, ¿no? Entonces ver que se tomó de distintas posturas, ¿no es cierto?, para llegar a lo que hoy es nuestro credo, ¿no es cierto?, en lo que creemos. Y me pareció muy interesante eso de ver cómo se fue armando, ¿no? Y creo que nos sirve esto para entender después en qué creemos nosotros y de dónde surge esto en lo que nosotros creemos. Por ahí también me quedó, durante la clase de lo que íbamos hablando, me quedó por ahí una pregunta de por qué esa diferencia de que en algunas iglesias nuestras o en algunos países se ocupa o se usa el vino en la cena y por qué en algunos el jugo de uva acá principalmente, mayormente eh, en Argentina se hace con el vino. Entiendo por ahí que no estaría mal ni una de las dos formas, pero me quedó esa pequeña duda ahí. Sí, son formas en las cuales nosotros celebramos la cena. Acá yo te podría decir que lo importante es acercarse y participar de ese momento de comunión, más allá de cómo se haga, ¿no? No sé si conozcas, por ejemplo, a Abelardo Alarcón. Él en alguna ocasión estuvo pastoreando en la Argentina y él dice que la costumbre de allá es que el vino consagrado o el vino por el que se oró, si sobra, se lo tiene que, o el único que podría tomarlo es el pastor, y él dice que se lo tomó y que después de eso, pues que andaba así como medio, dice, yo jamás había pasado eso, pero es parte del uso y de la costumbre, y que todos estaban así como mirando a qué horas se lo va a terminar, en qué momento va a hacer esto, y bueno, es parte de una costumbre, ¿no? Acá, por ejemplo, se termina el momento del evento y obviamente el vino que se consagró, pues ahí se queda, y el vino que sobra y que no se consagró, pues se reparte entre la iglesia, ¿no? Pero hay algunos pastores que dicen, no, el vino que sobra es del pastor, y se lo quedan y ya no lo reparten, pero obviamente la costumbre y el uso de muchos otros es el de repartirlo. Entonces, en ese sentido, pues hay diferencias en cuanto a la concepción, no del evento, sino en cuanto a la concepción del post-evento, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a ser de esto, no? Habrá gente que manda a hacer el pan sin levadura y habrá gente que compra su caja de pan mitzvah y lo celebra, ¿no? A final de cuentas, es válido porque tú estás siguiendo de forma literal lo que dice la palabra de Dios. El pan sin levadura no va a ser parte de la transubstanciación ni nada de esto, pero sucede que hay veces que los hermanos, aunque el pastor o el ministro no lo haga así, los hermanos sí llegan a tener de que hay esta parte, es el cuerpo del Señor, no dejes que se caiga una morucita, no dejes que pase esto, pasan todo ese tipo de cosas. Entonces, creo yo que acá lo importante es de corazón celebrar algo que nos une a nuestro Redentor y algo que nos da identidad como comunidad. Creo yo que esa es la parte más interesante, pero sí es interesante saber cómo a lo largo de la historia han sucedido cosas, ¿verdad? Bien, pues gracias por sus comentarios. Tenemos el recurso del chat. Si al pasar de las horas vuelven a ver la clase, les queda algo grabado, algo ahí en el tintero, pregunten en el chat, ahí vamos a participar y vamos a generar sinergia del conocimiento que estamos adquiriendo, ¿no? ¿Nos despides en oración, Mario?
Señor, te damos gracias por esta hermosa clase que tuvimos, Señor. Pedimos que tú fortalezcas esos nuevos conocimientos en nuestras vidas, que podamos aplicarlo primeramente en nuestras vidas, en nuestra familia y a nuestras iglesias, Señor. Te pedimos que tú seas el que haga crecer esos nuevos conocimientos en nuestro corazón. Te pido, Señor, que tú bendigas al pastor, Señor, que lo acompañes en el resto del día, a su familia, así como a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y los que van a ver la clase después. Señor, te damos gracias infinitamente por esta posibilidad y te pedimos que nos sigas ayudando a seguir creciendo en esto que es nuestro aprendizaje, Señor. Te pido esto y te agradezco por todo en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Pues gracias, que el Señor les bendiga grandemente a lo largo de este día. Pasa a ustedes. Bendiciones.